Bienvenidos de vuelta al workshop de SAP MM. Mi nombre es Daniel y vamos a continuar con el siguiente punto de nuestro workshop. En el video anterior habíamos hablado de una breve introducción. Esa breve introducción hablaba de los diferentes procesos de la gestión de abastecimiento que hay en el sistema SAP o en el sistema de SAP MM, que eran compras, gestión de inventarios y stock, el registro de las facturas del proveedor, la data maestra que se utiliza y la planificación de necesidades. En este video nos vamos a concentrar en hablar de la estructura organizativa. Esto es antes de hablar del tema de los datos maestros o los diferentes procesos del módulo de MM. ¿Por qué? Porque básicamente es el esqueleto en el que trabaja o digamos la estación o plataforma donde toda esta data se va a utilizar. La estructura organizativa, vamos a hacer un equivalente con lo que el sistema justamente nos pretende explicar, que es un equivalente a una empresa o un grupo corporativo. Van a ver los siguientes sinónimos en lo que es, o las siguientes definiciones en lo que es una estructura organizativa, empezando por la parte jerárquica más alta, que es el mandante. Un mandante en el sistema es todo el ambiente que tú tienes en el sistema SAP. ¿Qué quiere decir esto? Yo dentro del sistema SAP que vaya a poner en una organización, va a tener de alguna forma una conexión o digamos enlace junto con todas las empresas de mi corporación. Por ejemplo, imaginen que son una transnacional, que es una empresa o una agrupación de empresas que tiene una sucursal en un país como Argentina, otro en España, otro en Estados Unidos, pero que justamente tienen países de diferentes nacionalidades. Entonces cada empresa es independiente de la una de la otra, pero la empresa es transnacional. Esta empresa es un grupo de empresas y que pudo haber decidido colocar el sistema SAP a nivel de todas sus empresas. Y básicamente esa agrupación de empresas o el mismo grupo corporativo se le denomina mandante. Ahora, luego viene lo que significa la sociedad. La sociedad hace una equivalencia a lo que son justamente lo que les comentaba hace un momento, que eran las empresas. Yo tengo una empresa A y una empresa B. Cada una tiene una contabilidad distinta, ya que estamos hablando de sociedades distintas. Si bien pertenecen a la misma agrupación de empresas, hablamos de que tienen un gerente general distinto cada uno, tienen un plan contable distinto cada uno, etc. Es decir, que cuando se utiliza el sistema SAP, algún usuario o algún trabajador de la empresa B podría también tener acceso a la información de la empresa A por el motivo de que ambos sistemas están dentro del mismo mandante o grupo corporativo. Ahora, luego de las empresas, una empresa está constituida lógicamente por lo que son sus unidades de negocio. No tales como que tienen que ser necesariamente físicas, pero lo más natural es que sean de forma física. Por ejemplo, una empresa está constituida, por ejemplo, si es una empresa de manufactura, va a tener una empresa donde realiza un lugar físico donde realiza la manufactura, donde tiene que hacer la fabricación de sus artículos. De repente otro local para la venta. Y de repente inclusive otro local para usarlo de almacenaje o cualesquiera propósito exista. A esas definiciones en el sistema se le denomina como centro, lo que pueden llegar a ser las sedes o los centros logísticos que existen en una empresa. Entonces, cuando yo hablaba de una empresa, por ejemplo, de manufactura, uno de mis centros logísticos puede ser mis oficinas administrativas, donde van a estar todos los que trabajan en la parte administrativa. De repente hay otro centro donde, disculpen, de repente va a haber otro centro donde justamente hago lo que es la producción. Y ambos pertenecen a la misma empresa, simplemente que son locales distintos para otros propósitos o de repente hasta por diferentes canales de ventas, ¿no? Por ejemplo, los supermercados que pueden tener un centro en varios centros en diferentes partes de la ciudad porque justamente quieren llegar a la mayor cantidad de público posible. Ahora, uno de los centros puede tener como último nivel lo que es el almacén.
Esto es un equivalente tanto en la parte física como en la parte del sistema. ¿A qué se refiere? Justamente los almacenes que puede tener un centro dentro de una empresa. Por ejemplo, tengo mi empresa A, donde yo hago justamente alguna producción y esto lo tengo que tener en algún lugar físico para poderlo vender. Y a estos lugares físicos se les denomina almacenes. Eh, Pueden tener solamente uno, no hay problema con eso. Es más, una empresa puede estar constituida de un solo local y por ende un solo almacén. Que de repente yo en mi empresa solamente tengo un edificio donde tengo a todos mis trabajadores, ahí hago la producción y ahí solamente tengo, y ahí también tengo mis almacenes. Inclusive el almacén puede ser solo uno si es bastante simple, no hay ningún problema con eso. Pero esta estructura permite ver cómo a nivel del sistema se puede estructurar los almacenes. Es decir, yo tengo que podría inclusive no tener almacenes, así que dentro de un solo centro puedo tener ninguno, al menos un almacén o varios almacenes. Pero por ejemplo, yo no le puedo decir a este almacén que acá dice almacén secundario, que pertenezca tanto al almacén, al centro 1, al centro 2 y al centro 3. Eso no es posible porque es un lugar que se entiende como físico dentro de un centro. Entonces, mi centro puede tener uno, varios o ningún almacén, pero no es que comparta almacén con los demás centros, ya que son lugares físicos distintos. Y el sistema lo va a comprender de esa forma. Razón por la que en este ejemplo pueden ver de que el centro 1 tiene dos almacenes, el general y el secundario. El centro 2 no tiene ningún almacén, de repente no lo requiera. Y el centro 3 también tiene dos almacenes, podría tener 4, 5, podría tener solo uno. Lo mismo sucede con el tema de las empresas. Dependiendo de la misma empresa, pueden tener uno o varios locales. En este caso, ¿no? La empresa tiene dos centros. El centro 1 donde tiene sus almacenes por lo visto y el centro 2 que no necesita manejar almacenaje. Y la empresa B que de repente no necesita tener más de un centro por lo que tiene todas sus operaciones en un solo local y en este solo local tiene sus almacenes. Pero ambos no quitan de la ecuación de que pertenecen al mismo grupo corporativo. Es decir, si hablamos de dos empresas que no tienen nada que ver la una con la otra, estaríamos hablando de otro mandante. Es decir, otro cliente que instala SAP de una forma totalmente independiente de la otra empresa. Ahora, de lo que significa compras o el módulo de MM, todas estas definiciones son importantes porque en base a esto se define también lo que viene a continuación, que es la organización de compras y el grupo de compras. La organización de compras básicamente es la unidad de negocio o la unidad o la gerencia que se encarga del abastecimiento de los diferentes centros, es decir, de los diferentes locales, de las diferentes empresas. Y los grupos de compras, casi como su nombre lo dice, es básicamente el grupo de compradores o justamente la persona y o personas que van a estar designados para esta organización de compras. Es decir, los que se van a encargar físicamente del abastecimiento. Dentro de mi organización de compras, por ejemplo, yo voy a tener diferentes compradores para que se encarguen de licitar con el proveedor, tomar la necesidad de las áreas para que hagan la compra de útiles de oficina, por ejemplo, entre otros. Entonces, dependiendo de las necesidades, yo genero grupos de compras. Por ejemplo, que este grupo de compras se encargue de comprar útiles de oficina, este otro grupo de compras que se encargue de comprar los servicios recurrentes de limpieza, y este otro grupo de compras que se encargue de las necesidades de compras para la venta, por ejemplo, materia prima. Ahora, aquí lo que viene son las definiciones que ya les he comentado un poco. Lo que es el mandante, que es una unidad organizativa comercial dentro del sistema, donde se definen datos maestros y datos transaccionales, y que define justamente al grupo corporativo. La misma sociedad, que es la unidad organizativa mínima donde puede estar un mandante, lo que significa una empresa, que justamente, como les comentaba anteriormente, tiene una contabilidad independiente. El centro.
los lugares logísticos o físicos dentro de estas empresas. Es decir, ok, tengo una empresa. ¿Cuántos locales necesito para operar? Así sea uno ficticio o digital. Pero debes de tener algún local donde puedas realizar tus operaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de locaciones que puede ser equivalente a un centro. Almacén central de entregas, oficina regional de ventas, plantas de fabricación, creo que lo utilizo de ejemplo, jefaturas corporativas, es decir, estos edificios administrativos, plantas de mantenimiento, sucursales en una ciudad, como el ejemplo de los supermercados. Los almacenes, la unidad organizativa que permite la diferenciación de stock de un material dentro de un centro. Clave, dentro de un centro. No es que un almacén pertenece a diferentes centros logísticos. Eso no está permitido dentro del sistema. Eso, si lo ven de esa forma inclusive, estamos hablando de un centro independiente, que es básicamente un centro donde solamente tiene un almacén y que este almacén es el almacén central. El módulo de la gestión de stock, la cantidad de stock es controlada a nivel de almacén dentro de un centro. Lo que les comentaba justamente de que el sistema no estaría permitiendo de que exista un almacén que pertenezca a varios centros. La organización de compras, unidad organizacional responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros. Es decir, lo que significa la gerencia o todo el área o encargados de realizar el abastecimiento a las diferentes áreas. Y los grupos de compras. Los responsables ya son básicamente las personas físicas o las personas físicas a las que yo les estoy asignando qué tipo de compras vas a hacer. Ellos justamente son los que ejecutan la compra y le hacen seguimiento, son compradores. El grupo de compras también puede actuar para varias organizaciones de compra. Es decir, yo puedo tener un grupo de compras el ejemplo de los útiles de oficina. Te voy a poner en este grupo de compras de útiles de oficina. Pero tú puedes realizar la compra de útiles de oficina para todas las organizaciones de compras que pueda tener, porque puedo tener una organización de compras de logística, otra de stock. ¿A qué me refiero con eso? Que unos compran de las necesidades que necesita la misma empresa, esos son los que son compradores de logística, y los compradores de almacenes son los que básicamente realizan compras para lo que va a ser producción y o ventas de la empresa. Pero en ambos entes podrían necesitar cosas en común como útiles de oficina, entonces puedo tener un solo grupo de compras que me abastezca a mis diferentes organizaciones de compras. Esto no es que uno pertenezca al otro, sino que pueden interactuar entre todos. Un poco acá viendo el tema de las interacciones para que se entienda un poco mejor. La organización de compras específica por centro. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema te va a permitir que una organización de compras pertenezca a un solo centro. Por ejemplo, organización de compras A, centro 1000. Es decir, en mi local 1000 está asociado a mi organización de compras A. Y mi organización de compras B asociada a mi centro 1100. Centros totalmente distintos. Diferentes sucursales, diferentes organizaciones de compra. Lo pueden definir de esa forma. Ahora, reglamental, y solo para hacer énfasis, todo esto pertenece a una sola sociedad. Si vemos voy a regresar un poco. Si vemos este mapa, un poco, como ya estamos hablando de centros, la clave de este centro es de que tiene que pertenecer a una sola empresa. Esto de aquí manda para utilizar los criterios de la organización de compra y los grupos de compra. Regresamos. Vamos a ver otro punto. Organización de compras para todos los centros. Una organización de compras la puedo utilizar para diferentes centros, inclusive puede ser hasta para diferentes sociedades, por más que aquí pertenezca, que pertenece a toda una sociedad. Esto está aquí porque justamente, si yo hablo del centro 1000 y el centro 1100, de todas maneras, estos dos pertenecen a una sola sociedad. Pero aquí lo que estamos definiendo es la posibilidad de que la organización de compras sea utilizada para diferentes centros. El ejemplo que intenté dar, de repente aquí lo intento explicar un poco mejor. De repente hay una organización de compras de logística, es decir, lo que compran cosas de necesidad propias para las demás sucursales. Sillas nuevas, escritorios nuevos, encargarse del abastecimiento de la limpieza de los locales, qué sé yo. Y de repente la misma organización de compras se puede encargar de la gestión de los proveedores para todos los locales de la misma empresa.
Así que es posible esta asociación en la que la organización de compras pueda prestar sus servicios a todos los centros, a uno solo o a algunos en específico. Va a depender de la estructura organizativa de la misma empresa. Organización de compras para todos los centros. Un poco lo que les comenté antes, pero aquí ahora podemos ver la diferencia de que cuando hablamos de todos los centros, es que podemos inclusive tratar diferentes sociedades. Por ejemplo, yo quiero que mi organización de compras C100 le preste sus servicios o haga la gestión de abastecimiento a mi local 1000. Y mi local 1000 está dentro de mi empresa 1000. Pero también quiero que le brindes estos servicios al centro 2000. Y este centro 2000 pertenece a la empresa 2000. Estamos hablando inclusive de contabilidades distintas, pero esto no impacta en que la misma área o la misma gerencia realice la misma gestión de compras para las diferentes empresas. Es más, por de repente tener algo muy simplificado, ¿no? Si solamente se va a tener una sola organización de compras para toda la corporación, para todas las empresas, justamente podrían definir una sola y que esta por defecto sea la que siempre se utilice para cualquier tipo de compras, pero lógicamente ya tus grupos de compras o los compradores o las personas físicas que van a estar ahí, lógicamente van a tener grupos de compras propios por cada empresa en la que están. Ahora, hasta ahí ha sido la explicación de las relaciones entre cómo se puede conjugar un poco los centros con los almacenes, con las organizaciones de compras, con los grupos de compras y la estructura organizativa, que voy a regresar a ello un poco. Voy a regresar a estos puntos para mostrarles un poco en el sistema SAP cómo se puede visualizar. Con un pequeño ejemplo. Yo entro aquí en mi sistema SAP. Como les habré comentado en algún momento, aquí yo puedo poner o buscar lo que son transacciones y o programas dentro del sistema. Para hacer lo que quiero mostrarles o mostrarles de ejemplo donde puedo visualizar este tipo de data, yo quiero abrir lo que va a ser una orden de compra. Una orden de compra es mi documento oficial donde ya le estoy pidiendo a un proveedor que me abastezca de ciertos servicios o materiales. ¿Dónde puedo revisar eso? En las gestiones de logística, gestión de materiales, porque este es el equivalente a lo que significa en inglés SAP MM. Compras, mi proceso de compras, eso se encuentra dentro de dicho proceso. Dentro de pedido, porque la orden de compra es un pedido de compras para el sistema, voy a poner en visualizar pedido de compras, pero este de aquí. Pero un detalle si es que no lo he comentado antes. Aquí yo puedo entrar a mi transacción o programa para visualizar una orden de compra. Pero si se dan cuenta, aquí hay un código. Aquí hay un código que dice ME23N. Dentro de esta casilla yo puedo colocar ese comando, ME23N. A esto le llamamos transacción. Le doy Enter y lo que va a hacer es justamente derivarme a ese programa o transacción para visualizar mi orden de compra. Cuando ya existe cierta costumbre, especialmente para los que utilizan diferentes programas o transacciones dentro del sistema, empiezan a acostumbrarse mucho a utilizar ese tipo de comandos porque es más sencillo en vez de estar buscando qué transacción van a utilizar. O lo otro, cuando no hay esa costumbre, especialmente para que utilicen pocas transacciones o programas, lo ponen en la carpetita de favoritos o lo que ellos principalmente utilizan, lo arman en esta carpetita. Yo principalmente estoy más acostumbrado a ver las transacciones de esta manera. ¿Por qué? Porque de repente, como soy consultor, he tenido que ver diferentes transacciones, casi todas las transacciones del módulo logístico, lo cual para mí es inclusive poco viable solamente utilizar una carpetita de favoritos, ya que la práctica ha sido tan constante en mi caso de que hay cosas que uno se aprende de memoria. Eso lo comento para no confundirlos en el momento que de repente ingrese una transacción de esta forma, pero voy a hacer lo mayor posible para siempre explicarles con las carpetitas, que entenderían en varios de los casos, serían lo que más utilizaran. Pero de repente los que quieren ver una carrera de consultoría o algo más técnico, lógicamente pueden también aprender a memorizarse este tipo de cosas porque
es de mucho más utilidad. Una vez que lo dominas es mucho más práctico y fácil, es mucho más ágil. Ok, lo que estoy viendo acá, por defecto el sistema ha tomado un documento y me lo ha puesto para visualizar. Yo no le he dicho que quiero ver este, pero me lo ha puesto de ejemplo, ya que es el último que se ha tratado y o visualizado. Ahora, todavía no vamos a entrar a todo el detalle del documento de la orden de compra que estamos viendo en este momento, pero les voy a mostrar los datos claves que se requieren para que se pueda haber generado una orden de compra, especialmente relacionado a lo que son estos datos de mi estructura organizativa y junto con lo que es mi organización de compras y grupo de compras. Por ejemplo, uno de los datos a nivel de data maestra va a ser para mi orden de compras saber quién es mi proveedor. Y aquí tengo un proveedor Metromecánica y Metrología X. A este proveedor yo le estoy pidiendo o materiales o servicios. Pero no son de los datos que voy a hablar. Si los comento va a ser porque son datos también clave. Mi orden de compra va a estar dividida en 3 secciones. La cabecera, aunque estos datos que están viendo aquí ya son de alguna forma datos de cabecera, que son la fecha de mi documento, mi proveedor, la clase de documento, que es una forma de clasificarlo o agruparlo, y el código único que me da SAP. Este es como su identificador personal de mi orden de compra. Quiere decir que no va a haber otro en el sistema con este código. Solo existe una orden de compra con un código único que es este. El resto de los datos podría llegar a duplicarse, así que este es su identificador. Ahora, de los datos de cabecera, voy a tener diferentes pestañitas. En la cabecera. Los datos de cabecera son los datos generales del documento. Yo me voy a posicionar solo en los que dicen datos de organización, porque son los que me va a mostrar ya parte de esta data. Yo voy a poder ver lo que es la organización de compras. En este caso es una organización de compras que dice equipos médicos, que es una definición del negocio, en este caso, que es un rubro de salud, en los que quieren, valga la redundancia, comprar equipos médicos. ¿Y qué grupo o qué persona encargado va a realizar esta compra y seguimiento? El grupo de compras E01, que es el equipos médicos 1. También es una definición bastante similar a la anterior, pero que podría, si se dan cuenta y si son intuitivos, van a darse cuenta que puede existir varios grupos, por lo que el negocio aquí define de que esto se va a llamar equipos médicos 1, porque va a haber equipos médicos 2, equipos médicos 3, que de repente es para otro grupo de personas, para agilizar el trabajo y tener diferentes tipos de compras. Y la sociedad, ¿en qué empresa se está realizando esta compra? Ahora, aquí hemos visto básicamente lo que es la sociedad y la organización de compras y el grupo de compras. ¿Dónde he visto el mandante? De por sí, yo utilizar todo este sistema de acá, es decir, a una vez que yo ya ingresé al SAP, ya estoy hablando de entrar al mandante de la corporación. Eso es básicamente por defecto, no es un dato que vaya a aparecer. Y es algo que se entiende por tener instalado el mismo sistema, ya que se instala en un mandante. En la parte técnica, cuando la veamos, les voy a explicar un poco mejor dónde se visualiza la parte de los mandantes, pero como les comento y repito, a nivel funcional o a nivel de reglas de negocio, no es algo que van a visualizar en una transacción o programas logísticos porque no compete enseñarlo. Ahora, ¿dónde está el tema de los centros y mis almacenes? Para eso voy a comprimir mis datos de cabecera y voy a ir a los resúmenes de posición. Yo ya vi los datos generales de mi orden de compra, ahora quiero ver el detalle. En este detalle yo voy a poner los materiales que yo deseo comprar. Ok, esta es mi orden de compra, pero ¿de qué es lo que yo me quiero abastecer? En este caso, bueno, acá ven un tachito de basura, es un documento que ya está anulado, pero siguiendo la estructura del documento vamos a continuar con esto. En este caso, se intentó ver la compra de calibración de electrocardiógrafo. Honestamente, aunque este cliente es de un rubro de salud, no tengo mucha idea de qué significa lo que acabo de leer. Pero hace equivalencia a la compra de un material. Me gustaría que tenga otro texto para que sea un poco más sencillo de digerir, pero bueno, la orden de compra hace referencia a que quieren realizar este tipo de compras y le define cuántas unidades de eso voy a
deseo yo adquirir? Le adquiero una. ¿Cuál es el costo por unidad? 150. ¿En qué moneda? En este caso es soles. Yo estoy en Perú. Esta es la moneda local. Es natural de que quieran comprarlo a esta moneda. Las cosas internacionales, al menos aquí en Latinoamérica, van a encontrar mucho el USD, que es de dólares. Todo va a depender de la compra que realicen. Esto es solamente un ejemplo. Ahora, lo del centro y el almacén, aquí está. Yo en la orden de compra, yo ya puedo definir qué centro estoy comprando, pero no puedo poner cualquier centro. Aquí es un centro de Surco. Surco es un distrito, es una zona poblacional que existe acá en la ciudad donde vivimos. Y lo han llamado de esa manera, para poder diferenciar de que la compra se va a hacer para el local que se encuentra en ese distrito o lugar. Pero yo no puedo poner cualquier centro. Este centro tiene que existir dentro de esta sociedad, de esta empresa. Porque si utilizo otra empresa, lógicamente voy a tener que poner otro centro, ya que no tienen por qué ser iguales. Lo mismo con el almacén. El almacén que estoy colocando, ok, esta compra va a ser para este centro, para esa empresa, y cuando realice la compra lo voy a almacenar en mi almacén central logística. Un nombre que le han dado para poner las cosas que son de logística y donde ya van desde ese almacén derivando a qué áreas lo han solicitado para entregárselos. Pero mientras tanto se almacena en ese lugar. Y nuevamente, para que exista este almacén, tiene que existir dentro de este centro. No es de que yo, por ejemplo, agarre y deje sin especificar en mi orden el centro vacío o uno cuyo almacén no exista, o al menos no existe el almacén central logística. Tienen que existir los dos. Para que exista el almacén, tiene que existir el centro. Y bueno, eso es todo el ejemplo. En el siguiente video vamos a ver, si no me equivoco, ya la data maestra. Así es. Ya hemos visto un poco la estructura organizativa, cuál es la estructura organizacional dentro del SAP, equivalente a lo que son las corporaciones, las empresas donde se va a aplicar los procesos de SAP. Ahora lo que vamos a ver a continuación va a ser la administración de datos maestros, que es básicamente cuál es la data clave que necesito para empezar a realizar los procesos de compras. Uno de esos datos ya les comenté un poco de alguna forma, que ha sido, por ejemplo, lo que es un proveedor. Pero no vamos a hablar tanto de lo que son proveedores, vamos a hablar principalmente de lo que son los materiales y entre otras definiciones. Va a ser algo puntual, pero va a ser para explicar que básicamente, ok, necesito data clave para poder ejecutar de una vez mis procesos de compras. Data que es básica para justamente nosotros podernos abastecer. Sin esta data no podemos hacer compras. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por